Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos de uno de los 7 estilos universales, que es el estilo natural. Si te gusta vestir de una manera muy simple, muy práctica, pero sin caer en el abandono, este video es para ti. Asimismo, hablaremos de su psicología, lo que comunica, todo lo que hay detrás de este estilo muy usual. ¡Comenzamos! El estilo natural es uno de los estilos más comunes entre todas las mujeres por su practicidad y se caracteriza por esos cortes simples, por prendas muy cómodas, colores neutros, accesorios muy minimalistas. Es casi el mínimo de accesorios, no llaman mucho la atención, y por un maquillaje muy natural o casi cero. Ahora, es importante no confundir el estilo natural con andar en pijama. Son cosas muy diferentes, ya que este se basa en encontrar prendas básicas, simples, pero que resalten tu belleza de una manera muy natural. Quienes utilizan este estilo son personas muy sencillas, muy amigables, muy optimistas. Son personas que inspiran muchísima confianza, todo mundo quiere ser amigos de ellas y ellas también son muy abiertas a tener muchísimas amistades, se muestran tal cual como son, sin máscaras, y proyectan esa imagen de cero problemas. Para estas personas, primero está su comodidad antes que la moda. Esto pasa a otro término. Y si hay una palabra que las define perfectamente bien, es la sencillez. Optan mucho por prendas muy básicas como camisetas, jeans, vestidos de cortes muy simples, algunos floreados, y se van mucho por tonos neutros, tierras, azules en tonalidades medias, uno que otro verde. Bueno, en sí es un look como muy práctico, y para ellos, si es una prenda solamente de lavar, secar al aire libre y usarla, venga. Si requiere no plancharla, muchísimo mejor, porque buscan lo que es la practicidad. Y bueno, en cuanto a maquillaje, como había mencionado al principio, es casi nulo o así súper natural. Y cuando digo natural, es de que llegan a usar un gloss, si acaso rubor, y algo de rímel en las pestañas, sin que este resalte mucho lo que es su mirada. Por lo regular, son personas que llegan a encontrar dificultad al momento de vestirse para algún evento social de gala, o que exige muchísimo más de su atuendo, porque se sienten incómodas y como disfrazadas con tantos accesorios y elementos. Y bueno, ahora veamos qué proyectan estas personas con el estilo natural. Bueno, pues al mostrarse tal cual como son al mundo, sin máscaras, además de generar esa confianza, también proyectan equilibrio y paz interior. Son personas que disfrutan muchísimo de estar en contacto con la naturaleza, de caminar, de ir a algún parque, del río, incluso también de los animales. Son personas que cuidan mucho de su cuerpo, hacen ejercicio, y la salud es algo primordial para ellos en su vida. Asimismo, son personas que se inclinan mucho por productos orgánicos, por el cuidado del medio ambiente, y no dudo que han de tener, aunque sea uno de estos productos, dentro de lo que es su cuidado personal. Estas personas se muestran también abiertas, libres y disponibles. Sin embargo, por el otro lado, hay que tener mucho cuidado, ya que pueden ser percibidas como personas perezosas, flojas, por no dedicarle mucho más énfasis y tiempo a su estilo, a su look. Hay que tener muchísimo cuidado con este aspecto. Asimismo, también pueden denotar un signo como de dejadez, de abandono de sí mismos. Son personas que no les gusta el conflicto, prefieren callarse o huir o esconderse antes de hacerle frente a una situación, convirtiéndolas en personas pasivas agresivas. Mientras no haya conflicto, todo es perfecto para ellos. Pero cuando las cosas se salen de control, cuidado, porque ahí se encuentran con un conflicto con ellos mismos, ya que no saben cómo ejercer autoridad y mantenerse firmes.
Ojo al no excederse con este estilo, ya que psicológicamente son personas que llegan a mantenerse escondidas, invisibles. Vaya, no les gusta como que mucho sobresalir, entonces prefieren ser parte del montón, de la media, para sentirse cómodos. Y aquí te quiero compartir unos tips para que pulas ese look natural si es que es tu estilo. En primer lugar, opta por prendas sencillas, cómodas, que estén holgadas. No hay nada peor que traer una prenda apretada al cuerpo, que además te hace sentir incómoda y que vas a estar sudando. Se trata de sentirse cómodas con lo que llevamos puesto. También agrega colores neutros como el blanco, el gris, el negro, el beige, que son parte de este estilo natural y que combinan perfectamente bien. También si eres cálida, que por aquí te dejo un video para que identifiques cuál es tu tipología, puedes agregar tonos como el salmón, que es muy tenue, o el color marrón. En cuanto a accesorios, utiliza aquellos que son sencillos. Los accesorios realzan cualquier tipo de look, pero busca aquellos que sean sin exagerar, es decir, elígelos en un estilo simple y minimalista que complementen todo lo que es tu outfit. Mantén tu cabello limpio y peinado. No te estoy diciendo que busques un peinado muy rebuscado o de chongo, pero sí puedes optar por un cabello suelto, donde puedas usar algo de gel o spray para minimizar esos cabellitos que se levantan por ahí. Vaya, la idea es que no luzcas como una persona que recién se acaba de despertar, porque bueno, eso sí da muy mal aspecto. O también puedes optar por hacerte un tipo de alguna coletita, vaya, de una manera un poquito más disciplinada, que se vea que hay un cuidado en tu aspecto personal. Bueno, y si te identificas con este estilo, ahora ya sabes qué significa, qué proyecta, para que tú puedas hacer uso de él dependiendo de lo que quieras comunicar, las circunstancias, el lugar, el entorno. Y asimismo te invito a que veas estos videos donde hablo de estilo romántico y gótico, por si te interesa conocer más acerca de otro tipo de estilos que hay y que quizá te puedas identificar o incluso potencializar, que bueno, esto después lo estaremos viendo en otros videos. Y voy a seguir compartiendo acerca de los estilos que hay para que puedas sacar tu mayor potencial. Espero que mi video te haya ayudado a ampliar más tus conocimientos de imagen y estilismo acerca del estilo natural. Ahora platícame para ti qué proyecta el estilo natural. ¿Te identificas con este estilo? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.